16, el verso 19. Gloria a Dios. No, vamos a leer el 18. Amén. Bajo el tema la verdadera iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Dale un aplauso al Cordero de Dios. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Ellas son benditas. Dios mío, permite que ellas puedan hacer hueco en otros corazones y llegar, Dios amado, a aquellos que todavía no han recibido tu palabra. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Mateo capítulo 16, el verso 18, habla de una conversación profética. Habla de una revelación que vino del cielo a un hombre que tenía un espíritu intrépido, a un hombre que era completamente peligroso, a un hombre que no le tenía miedo a nadie, a un hombre que a cualquiera le metía un cuchillo, a un hombre que a cualquiera le cortaba la cabeza, a un hombre que podría pelear con cualquier persona. Pero yo no sé si usted sabía que Jesús también fue perseguido. Usted ha sido perseguido. Jesús también fue perseguido. Jesús fue más perseguido que cada uno de nosotros. Yo no sé si usted sabía que a Jesús lo criticaron. Y lo criticaron más que a usted y más que a mí. Porque Jesús fue criticado, fue murmurado, fue perseguido, pero Él nunca se descarrió. Gloria a Dios. Él nunca quitó, aleluya, su propósito, sino que Él vino a cumplir, a hacer un plan en la tierra, y era morir por toda la humanidad para fundar una iglesia poderosa que se llamara Iglesia de Dios. Dale un aplauso al Señor. Cuando Jesús sanaba por la tierra, la palabra de Dios dice que los paralíticos se levantaban. La palabra de Dios dice que un día sanó a un ciego. Otro día Jesús cogió lodo, lo untó con su saliva y lo puso en la cara de un ciego y recibió la vista. Otro día había un paralítico, Él lo levantó. Otro día había una persona que no podía caminar, lo metieron por un techo, y cuando bajó, el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Eso creó una atmósfera de persecución. Los líderes del pueblo, la gente del gobierno, no querían que Él predicara la palabra. Alabado sea Dios. Y comenzaron a perseguirlo, comenzaron a criticarlo, comenzaron a murmurarlo y comenzaron a decir: este hombre está alborotando al pueblo, como está la iglesia, la gran comisión hoy en día en este pueblo, alborotando al pueblo, alborotando al pueblo, alborotando al pueblo. Cuando tú predicas la palabra, cuando tú predicas la verdad, tú tienes persecución. Cuando tú predicas la mentira, el diablo te protege hasta un día. Dale un aplauso a Cristo. Pero cuando Jesús se vio perseguido, lo estaban criticando, lo estaban murmurando. Tenía una persecución de los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos eran los que escribían la ley. Ellos eran los que escribían la ley del pueblo, y los fariseos eran los religiosos del pueblo. Perseguían a Cristo, le apedreaban, le caían a pedradas, lo perseguían a donde quiera que estaba. Jesús no podía estar en un lugar porque ellos lo apedreaban, aleluya, solamente porque Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Alguien puede adorar la gloria de Dios? Gloria a Dios. Decían que Jesucristo era un falso profeta, habiendo levantado y sanado a un ciego llamado Bartimeo. Dijeron que Él era un falso profeta, habiendo sanado a una muchachita que se llamaba la hija de Jairo, a quien le dijo: Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. Dale un aplauso aquí. Eso incomodó al pueblo, como está incomodando al pueblo actual, que la iglesia
iglesia, la gran comisión, diga que solamente en Jesús hay poder. Que la iglesia diga que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesús. Eso está incomodando al diablo, a los demonios que rodean la iglesia, a los demonios que gobiernan el pueblo, porque solamente hablan de Jesús, de Jesús, de Jesús. No vamos a exaltar al diablo. El diablo no tiene poder cuando hay una iglesia poderosa que ha sido fundamentada bajo el fundamento de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien puede adorar la gloria de Dios? Pero la Biblia dice que Jesús reunió a los discípulos. Así como a ti te duele que te murmuren y te critiquen, a Jesús le dolió. Él no le dio mente a eso, pero a él le dolió. ¿Sabe por qué? Porque la palabra me presenta a Jesús como 100% hombre y 100% Dios. En los 100% Dios, Él no cayó ni pecó. En los 100% hombre, Él sudó, Él le dio hambre, Él sangró, Él pensó, Él se atormentó, Él lloró, porque era un hombre humano que sintió en carne propia, aleluya, los designios, las persecuciones y los sufrimientos de la raza humana. ¿Alguien puede adorar la gloria de Dios? Cuando reúne a sus discípulos, cuando reúne a sus apóstoles, Él estaba ofendido. Jesús estaba ofendido. Gloria a Dios. Quizá mucha gente escucha este mensaje y pueden decir: Jesús era todo amor. ¿Cómo Jesús pudo haber estado ofendido? Sí, Jesús se sentía mal. Jesús reunió a los discípulos. Él reunió a Pedro, a Juan, a Felipe, a Natanael, a Bartolomeo y a todos los discípulos, a los apóstoles. Estaban alrededor de él y de repente Jesús le dijo: yo quiero hablar con ustedes. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. Yo quiero que ustedes me contesten. ¿Qué están diciendo la gente por ahí por la calle acerca de mí? Aleluya. ¿Qué están diciendo la gente por ahí por la calle acerca de ti? ¿Qué están diciendo la gente por ahí por la calle acerca de tu confesión a Cristo? ¿Qué están diciendo la gente por ahí por la calle acerca de tu cristianismo? Déjame decirte que el diablo siempre ha cuestionado la fidelidad de los cristianos. El diablo cuestionó la fidelidad de Job y le salió mal. Se equivocó de siervo. El diablo quiere cuestionar la fidelidad tuya. Se equivocó de sierva, porque aquí hay un pueblo, aquí hay un remanente, aquí hay una iglesia que se llama, aleluya, Marcos 16:15, la gran comisión, aleluya. Ay, Dios mío, que está marcando una historia, aleluya, un precedente en la historia de este pueblo. Eso lo fuerte a Cristo. Gloria a Jesús. Jesús dice: ¿qué está diciendo la gente en la calle? Que soy yo. ¿Qué están hablando de mí por ahí por la calle? Hubo un silencio sepulcral como el de ahora. Todo el mundo callado. Nadie pudo contestar. Nadie sabía la respuesta. Porque hay gente ahora mismo en la mayor parte de las iglesias del mundo que van a la iglesia con una Biblia en la mano, que van a los cultos los domingos, que van a los cultos los martes, que van a los cultos los jueves, pero ellos todavía no saben quién es Jesús de Nazaret. Ellos todavía no saben quién es Dios. Ellos todavía no conocen a Dios. Ellos conocen la iglesia, son miembros de una iglesia. Déjame decirte que dentro de unos momentos te voy a explicar que hay gente que son miembros de una iglesia, pero no son miembros del cuerpo de Cristo. Hay gente que son miembros de una iglesia, pero no son iglesia. Porque ser miembro de una iglesia no significa estar anotado en la lista de miembros de una iglesia. Ser miembro de una iglesia, aleluya, es ser miembro de una iglesia que se llama la Nueva Jerusalén. El libro de Apocalipsis capítulo 20 dice: el que no esté inscrito en la membresía del libro de la vida será lanzado al lago de fuego. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor? Mientras los discípulos
estaban pensando cuál era la respuesta que le daban a Jesús. Jesús estaba esperando la respuesta. Y si yo le pregunto a alguien en esta tarde, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y déjeme decirle que era una respuesta fácil. Porque uno de los discípulos se levantó y dijo, algunos dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Ya Juan el Bautista parece que se había muerto. Otros dicen que tú eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Jesús le dijo, muy bien. Porque él preguntó, ¿qué dice la gente que era Jesús? Entonces le dijo, y ahora, ¿y ustedes? Everybody shut up. Everybody keep the mouth shut, because ellos no sabían la respuesta. Todo el mundo mantuvo la boca callada. No conocían la respuesta. Iglesia, ¿quién es Jesús, el Hijo del Hombre? ¿Alguien conoce a Jesús aquí? ¿Alguien conoce a Jesús, el Hijo del Hombre? Porque el que conoce a Jesús no se descarría. El que conoce a Jesús no deja a Jesús. El que conoce a Jesús no habla en contra de Jesús. El que conoce a Jesús no lo traiciona. El que conoce a Jesús no se va al mundo. Dios mío, el que conoce a Jesús tiene que permanecer en Jesús hasta la manifestación de la plenitud de Cristo, cuando le podamos ver tal como Él es en el reino de los cielos. Aleluya. Mi alma adora la gloria del Señor. Pero los discípulos estaban callados. Amén. Yo quiero poder que ustedes salgan de aquí en el Espíritu, aleluya, con una mente refrescada, con una mente amplia, poderosa, que ustedes puedan, aleluya, recibir el meollo, la profundidad, que puedan recibir, aleluya, la integridad de la palabra, que yo quiero llegar y penetrar en la mente, en el corazón de ustedes, en la profundidad, allí donde los actos mentales evocan y recuerdan, donde le llamamos recuerdo y memoria, podamos alojar, atesorar esta palabra eclesiástica, profética, poderosa, aleluya, para que cambie, aleluya, el panorama en nuestra mente, en nuestros corazones, y el concepto acerca de quién es Jesús. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Hay un silencio en medio de los discípulos. Y ustedes ahora, ¿quiénes dicen que soy yo? Todo el mundo se quedó callado. Los discípulos se quedaron en expectativa. Se quedaron inertes, sin moverse. Se quedaron lánguidos y sublimes. Se quedaron nititantes, fríos. Se quedaron espeluznantes, porque ellos no sabían la respuesta. Da vergüenza cómo están las iglesias hoy en día. Da vergüenza que la gente canta corito, que la gente danza y brinca. Hay mucha gente que no está danzando en el Espíritu Santo, porque el que no conoce a Jesús no conoce al Espíritu Santo. El que no conoce al Espíritu Santo no conoce a Jesús. Y el que no ha recibido a Jesús no puede recibir al Espíritu Santo, porque Juan el Bautista dijo: yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno llamado Jesús, Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dios mío. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quiénes dicen? ¿Me conocen? ¿Tienen 3 años que andan conmigo? Saqué a Pedro de la pesca. Saqué a Natanael de allá del desierto. Saqué a Felipe. Lo saqué a cada uno de ustedes. Tienen 3 años andando conmigo. Yo quiero saber cuál es el concepto que ustedes tienen de mí. Todo el mundo callado. Todo el mundo callado. Nadie sabía. Nadie conocía. Ninguno de ellos conocían a Jesús. Alabado sea Dios. Es una vergüenza. Es una vergüenza que yo ande con Jesús y yo viendo que Jesús le dice a Lázaro: oye, Lázaro, sal fuera ahora. Oye, que Jesús le dice a los que estaban ahí: quiten la piedra, quiten la piedra de la tumba, porque lo que va a salir de ahí es un muerto que vive. Alabado sea el nombre de Dios. Y decirle: Lázaro, sal fuera. Gloria a Dios.
un aplauso a Cristo. Y este hombre envuelto en sábanas sale caminando, aleluya, sale caminando, aleluya, para afuera. Oh, no, pero no solamente eso, no solamente eso. Jesús, aleluya, resucitar miles de muertos. Y ya en los últimos, en su postrimería, en los postreros días, acercándose a la crucifixión, él quería estar seguro de que ellos no se iban a descarriar. Él estaba seguro, quería estar seguro de que ellos no iban a dejar su palabra. Él quería estar seguro de que los discípulos no iban a coger otro camino. Y como quería estar seguro, le preguntó: ¿y ustedes? Gloria a Dios. ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? Dale un aplauso al Señor. Se levantó Pedro. El único de los discípulos que se levantó fue Pedro. Y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ay, Dios mío. Dale un aplauso al Señor. Iglesia de la Gran Comisión, ¿quién es Jesús? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios mío. Yo adoro a Dios en esta hora. Yo siento una presencia del Espíritu de una manera especial en esta hora. Cada vez que yo hablo de Jesús, yo siento la gloria de Dios. Cada vez que yo hablo de Jesús, yo siento que su Espíritu me dice: hijo mío, me agrada lo que está diciendo, porque está predicando mi palabra, está predicando mi verdad. Cada vez que hablo de Jesús, yo siento la gloria de Dios que desciende sobre mí. Dios mío. Aluma, alima, Dios mío. Ay, Dios. Aleluya. Aleluya. Y Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Hoy yo quiero enseñarte una lección en este día. Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo: tú eres bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Sabe qué significa Simón, hijo de Jonás? Simón, hijo de Jonás, significa que Pedro tenía un padre llamado Jonás. Gloria a Dios. Y él le quiso decir a Pedro: bienaventurado eres, hijo de hombre. Eso fue lo que le quiso decir. Hijo de hombre. Simón, hijo de Jonás, significa hijo de hombre, que fuiste procreado por voluntad de un hombre y de una mujer. Pero él le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios mío. Y él le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Dale un aplauso al Señor de todo. Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo en el idioma griego y hebreo significa roca viva. Iglesia, la palabra Cristo significa roca viva. En otro diccionario significa piedra maciza. Piedra maciza. Si vamos al libro de los Hechos capítulo 3, dice: esta piedra que fue rechazada por los edificadores, hoy se ha convertido en cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dios mío. Recibe la palabra. La palabra Cristo significa roca, piedra maciza, piedra encandilada, piedra poderosa, piedra fundamentada. La palabra Cristo significa fundamento. La palabra Cristo significa roca viva. ¡Ay, Dios mío! Gloria a Dios. Y en el verso siguiente le dice:
y a ti le cambió el nombre. Porque cuando Jesús entra al corazón del hombre, Jesús cambia el nombre de las personas. Él le cambió el nombre. Cuando el Espíritu de Dios entra en tu vida, Él te cambia el nombre. Te dicen el evangélico, te dicen el cristiano, te dicen el convertido. Algunas veces te dicen la loca o el loco. Aleluya. Pero lo que el Espíritu de Dios, aleluya, produce en el corazón de la gente, eso permite que la gente te vea diferente y la gente tenga algo que decir, sea bueno, sea malo, tiene algo que decir, porque cuando Jesús entra en el corazón del individuo, Él te cambia el nombre. Y le dijo, y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dale un aplauso al Señor. La palabra Pedro en el idioma griego y hebreo significa Petro o Petra, que significa piedra pequeña. La palabra Cristo significa roca. Si Cristo significa roca, ¿por qué va a fundamentar la iglesia en la cabeza de una piedra pequeña que se llama Pedro? Cristo fundamentó la iglesia bajo el fundamento de la confesión que Pedro dijo que Jesucristo era Cristo, la roca. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre Cristo, porque la Biblia dice en el libro de Efesios que la iglesia, aleluya, es un cuerpo, y como la iglesia es un cuerpo, es un organismo, no un órgano de la sociedad. Un órgano es un oído o un ojo. Un organismo es el cuerpo completo y tiene como cabeza el fundamento, cabeza de todo principado, Efesios 4, de toda creación llamada Jesús de Nazaret. Dale un aplauso a Cristo. Si el Señor Jesucristo hubiese fundamentado la iglesia sobre la cabeza de Pedro, hoy no hubiera existido iglesia. Si fundamentando la iglesia sobre Cristo, hoy hay tantas iglesias liberales en el mundo. Hoy hay tantas iglesias que están cambiando la palabra de Dios. Hoy hay tantas iglesias que están cambiando la manera de adoración. Si eso es fundamentándola sobre Él, ahora si lo hubiese fundamentado sobre Pedro, dale un aplauso al Señor. Jesús no podía haber fundamentado su iglesia sobre la cabeza de un hombre que más tarde lo iba a negar. Jesús no podía fundamentar su iglesia sobre la cabeza de un hombre que se dejó usar del diablo para impedir que Jesucristo entrara a la cruz del Calvario. Yo no sé si ustedes se acuerdan aquel momento cuando Pedro le dijo: maestro, tú tienes poder. Tú te puedes ir para cualquier parte. Vete para Rusia, vete para Egipto. Allí no te van a encontrar. Y Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea llevado a Jerusalén y allí muera por los pecados del pueblo. Allí derrame su sangre preciosa para dar a luz a una iglesia poderosa, a una iglesia victoriosa, fundamentado en la cabeza, aleluya, del Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo, la roca inconmovible. Dale un aplauso al Señor. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra iglesia se traduce en el idioma hebreo. La palabra eclesia significa en el idioma hebreo y griego asamblea de llamados. En otras versiones significa los llamados de afuera. En otras versiones significa los de afuera. En otras versiones significa los llamados. Entonces hay una palabra profética que Jesús dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios, significando que sobre la roca, la palabra iglesia se llama los llamados de afuera, los apartados. La palabra iglesia de Dios significa la iglesia del Espíritu, porque la palabra Dios significa ser supremo, objeto de adoración, y también significa espíritu, lo que significa que iglesia significa los llamados de afuera para andar en el Espíritu. ¡Ay! Dios mío, Dios mío, Dios mío.
esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra los llamados a andar en el Espíritu. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Cuando hablamos de la palabra, aleluya, de las puertas del infierno, estamos hablando de todos los demonios, los pichones de demonios, los espíritus endemoniados, los espíritus inmundos no podrán prevalecer ante una iglesia que ande en el Espíritu. Dale un aplauso al Señor. Cristo fundamentó la iglesia sobre la roca. La Biblia nos dice que hubo un hombre que estaba construyendo una casa. Él la construyó sobre la arena. Pero había otro hombre más para adelante que construyó una casa, y antes de construir la casa le puso un fundamento, aleluya, de piedra. La palabra de Dios dice que vino un viento recio, huracanado, vino un ciclón y se llevó la casa de aquel que fundamentó su casa sobre la arena. Pero dice la palabra que ese mismo viento recio que vino con ímpetu no le hizo daño a la casa de aquel que fundamentó su casa sobre la roca. Esa casa no se movió porque estaba sobre la roca. Tu vida no se va a mover porque está sobre la roca. No importa que vengan los vientos huracanados de las tempestades, de las críticas, las murmuraciones y la calumnia, tu casa no se moverá porque no está fundamentada sobre la arena, está fundamentada sobre la roca inconmovible que se llama Cristo Jesús. El hombre que construyó su casa es tipo de la iglesia. El hombre que construyó su casa es tipo de cada cristiano. Aleluya. La casa es la vida espiritual de la persona o su cuerpo. La arena simboliza la enseñanza o la doctrina, aleluya, que tú has recibido. Y la tempestad significa el ímpetu que golpea tu casa, que golpea tu corazón con las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, las persecuciones y los ataques del enemigo. Cuando tú no recibes una buena doctrina, cuando no recibes un buen pan espiritual, cuando tu casa no está fundamentada sobre la doctrina de Cristo, cuando tu casa no está fundamentada sobre los conocimientos cristocéntricos, alabado sea Dios, profundo, que cambian el alma, que cambian y transforman la vida, entonces tu casa es removida, tu casa es llevada por el viento, tu casa es destruida por todo viento de persecuciones, porque está fundamentada en un fundamento que no es sólido, en un fundamento que no existe, en un fundamento que no sirve, en un fundamento vano, en un fundamento transparente e invisible, aleluya, que puede destruir tu vida espiritual cuando tu vida ha sido golpeada por el viento de las persecuciones. Dale un aplauso al Señor. Es por eso que las iglesias tienen que dar doctrina, aleluya, dentro de sus congregaciones. Es por eso que el que se convierte a Jesucristo tiene que recibir la doctrina de la palabra de Dios. Porque si no la recibe no puede nacer de agua y de espíritu. Todo aquel que no tiene fundamento en la palabra de Dios, la Biblia dice: mi pueblo se perderá por falta de conocimiento. La iglesia que está fundamentada sobre la roca inconmovible es la iglesia que está fundamentada sobre el fundamento bíblico de Cristo Jesús, que es la roca. Para los que saben de construcción, cuando usted va a edificar una casa, usted hace un plano. Después que usted hace ese plano, usted le pone varillas, concreto, y hace lo que le llaman una zapata. La palabra zapata se traduce como fundamento. La palabra fundamento se traduce como cimento. La palabra cimento, no cemento, cimento, se traduce como base.
La palabra base se traduce como centro. Aleluya. Y en el centro está la roca que se llama Cristo Jesús. El centro de nuestra casa, el centro de nuestra edificación. Para que cuando vengan los vientos contrarios, para cuando vengan los huracanes, para cuando vengan las olas tensas y altas, nuestra casa pueda, aleluya, permanecer, porque ha sido fundamentada sobre la roca. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor? Finalmente, existen dos tipos de personas dentro de la iglesia. Existen los miembros del cuerpo de Cristo y existen los miembros de la iglesia. Pastor, ¿qué te quiere decir con eso? Los miembros de la iglesia no son miembros del cuerpo de Cristo. Los miembros de la iglesia, muchos de ellos están ensuciando la página de los libros de la iglesia, pero su nombre no se encuentran inscritos en el libro de la vida. Los miembros de una iglesia son los que tienen sus días seleccionados. Los miembros de la iglesia son aquellos que se le importa que la iglesia se caiga. Son aquellos que se le importa, aleluya, que no se paguen, amén, las utilidades de la iglesia. Son aquellos que no le importa nada, porque ellos nada más son miembros de la iglesia. Gloria a Dios. Santo Dios. Los miembros de la iglesia pueden ver que la iglesia se esté yendo en el espíritu, la gente danzando, hablando en lengua, y ellos permanecen inertes. Ellos permanecen como una piedra. Aleluya. Se oponen a que la presencia de Dios le toque. Pero hay un grupo que se llaman los miembros del cuerpo de Cristo, que aunque no estén inscritos en la lista de la iglesia, aunque no sean presidentes de ninguna sociedad, aunque no sean dirigentes, aunque no sean músicos, son miembros del cuerpo de Cristo, porque son adoradores, son parte de la iglesia. Ay, Dios mío, que existe para ser levantada al reino de los cielos. Dáselo fuerte a Cristo en esta hora. Existen dos tipos de iglesia: la iglesia visible y la iglesia invisible. Muy posible hay muchos términos que quizá usted nunca lo ha escuchado en el día de hoy, pero quiero que usted se aprenda que hay dos tipos de iglesia. Que así como dentro de la iglesia hay dos tipos de cristianos, así también generalmente hay dos tipos de iglesia. Yo catalogo a la gente que van a la iglesia como dos tipos de cristianos: adoradores y visitantes. No importa que digan que son cristianos, hay adoradores y hay visitantes. Porque el miembro de la iglesia de Cristo no critica. El miembro de la iglesia de Cristo no murmura. El miembro de la iglesia de Cristo no divide, porque Cristo no está dividido. Alguien dijo, Jesús no está dividido, porque muchos dicen, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Carrasco, yo soy de Juan, yo soy de aquel. No, 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 yo soy de Cristo, porque Cristo no está dividido. El apóstol Pablo dijo, ya no somos dominicanos, ya no somos puertorriqueños, ya no somos mexicanos, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, para formar una iglesia poderosa, una iglesia que esté fundamentada sobre la roca inconmovible cristocéntrica de Dios. Ay, 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 alguien puede adorar a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Así existen dos tipos de iglesias en el mundo. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Por qué hay tantas iglesias en el mundo? ¿Por qué las iglesias se están disputando la verdad? ¿Por qué aquel tiene, aleluya, la falsa y yo tengo la verdadera? En el mismo momento que usted dice que una persona es falsa, en el mismo momento que usted critica a una persona, en ese momento usted se está convirtiendo en un falso. En ese momento usted está dejando de ser la iglesia invisible. Usted está dejando de ser la iglesia poderosa de Jesucristo, porque Cristo nos llamó a nosotros a amar aún hasta nuestros enemigos. Un aplauso a Cristo. Una vez los discípulos fueron donde Jesús y le dijeron, nosotros somos tus 12 discípulos y aquí hay uno que está reprendiendo en tu nombre. Jesús le dijo, déjalo tranquilo, porque el que es conmigo no es contra mí. Santo, aleluya. Y el que no es conmigo, contra mí es. Dale un aplauso al Señor en esta. Por eso yo digo, si
Si me ponen una iglesia en la esquina y es una iglesia donde la gente se va a salvar, yo le doy gloria a Dios, porque en los países completamente desarrollados hay miles de discotecas, una al lado de la otra, miles de comercios y todos están llenos, porque si las discotecas están juntas, todas están llenas, las iglesias también pueden estar juntas y están llenas. Lo que pasa es que eso no se trata de los miembros de la iglesia, se trata de los ángeles que gobiernan la iglesia, los pastores. Si los pastores están divididos, las iglesias están divididas. Si los pastores son de fuego, las iglesias son de fuego. Si los pastores son de santidad, la iglesia también será de santidad. El capítulo 2 del libro de Apocalipsis, Jesucristo se dirige a las 7 iglesias. Él no se dirige a los miembros de la iglesia. Él no se dirige al presidente de los caballeros. Él no se dirige, aleluya, a los músicos. Él se dirige al ángel de la iglesia. Él le envía el mensaje al pastor. Los pastores serán los responsables de que las iglesias se vayan al cielo o se queden aquí en la tierra. Un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Alguien me dijo, el pastor mío prohibía cuando pastoreaba en su país esto y aquello. Ahora él pastorea aquí en Nueva York y él dice que ahora es que él está bien, porque esas cosas no son necesarias para entrar al reino de los cielos. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Si yo como iglesia no me tengo que despojar del viejo hombre, entonces ¿cuál es la cruz que yo tengo que llevar? ¿Quieres ser iglesia? ¿Quieres venir después de mí? Niégate a ti mismo, niega tu voluntad, niega tu deseo, niega tu mundanalidad. Alabado sea el nombre de Dios. Renuncia al modernismo y toma tu cruz y sigue. Jesús murió en la cruz del Calvario, y cuando brotó su sangre preciosa de su costado, de ahí salió una iglesia poderosa, una iglesia que mire, déjeme decirle algo. Yo decía los otros días con tristeza que Jesús no tiene mucha gente, pero aquí hay un remanente. Aquí hay un remanente. Él no anda buscando multitud, Él anda buscando corazones. Él no es un Dios exhibicionista, Él es un Dios de adoradores. Aleluya. Él no quiere miembros de una iglesia, Él quiere adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque cuando tú adoras al Padre en espíritu y en verdad, el fundamento tuyo no se cae, porque tu casa está fundamentada sobre la roca. ¿Alguien puede adorar la gloria de Dios? Finalmente existen dos tipos de iglesia. Quiero aclarar que cuando el Señor en el verso 20 le dio las llaves a Pedro, no significa que él iba a fundamentar su iglesia en la cabeza de Pedro. Ahí nuestros amigos católicos están equivocados, porque el Señor no fundó la iglesia sobre la cabeza de Pedro. El Señor fundó su iglesia sobre el fundamento cristocéntrico de la palabra de Dios en Cristo Jesús. Y el Señor dice en el capítulo 20 del verso de Éxodo, amén, que nosotros tenemos que adorar un solo Dios, que no podemos adorar las imágenes. La iglesia verdadera solamente adora la imagen de Dios que es en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Dale un aplauso a Cristo en esta hora. Hoy yo siento la gloria de Dios, yo siento la gloria de Dios. Las llaves significaban que cuando Jesús subiera al cielo y descendiera la gloria del Espíritu Santo, Pedro iba a ser el primero en predicar la palabra. Y así mismo fue. Pedro predicó la palabra. Cuando Jesús subió al cielo, en el primer mensaje se convirtieron 3,000 personas. En el segundo mensaje se convirtieron 5,000 personas. Y por ahí siguió la iglesia creciendo hasta llegar a la iglesia actual llamada la Gran Comisión. Aquí en Kensington, nosotros aquí adorando a Dios somos parte y producto del mensaje que predicó Pedro hace 2,000 años. Aleluya, nos ha alcanzado a nosotros, y por eso nuestra iglesia está fundamentada sobre la roca para adorar la presencia de Dios en espíritu y en verdad. Existen dos tipos de iglesia:
lo que le llamamos la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es la iglesia que está en la tierra, es los que adoran a Dios, es los que predican la palabra, es los que buscan la presencia de Dios. La iglesia invisible está compuesta por los ángeles del cielo, los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines, que día y noche adoran la presencia de Dios. Día y noche se postran ante la falda del trono de la gracia de Dios. Día y noche ellos expresan, ellos claman y dicen: santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, 3 veces santo. Toda la tierra está llena, 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 llena de tu gloria. La iglesia invisible, si adora la gloria de Dios, también se convertirá en la iglesia invisible. La palabra habla en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 16 que un día sonará la trompeta y la iglesia visible será levantada para convertirse en una iglesia invisible llamada la Nueva Jerusalén. Dios le bendiga, Dios le guarde.